¡Ey! ¿Qué pasa? No me lo digas, estás hasta el moño del frío. Bueno, pues en este vídeo voy a hablarte de las 5 claves para entender cómo perdemos temperatura. Te voy a hablar de cuáles son las preferencias del calor a la hora de moverse. Y te voy a hablar también de conducir rápido y de convencer con el evangelio. Ah, ¿que no sabes de qué va esto? Bueno, pues es la regla mnemotécnica para acordarse de cómo perdemos calor. De la conducción, de la radiación, de la convección y de la evaporación. Soy Freddy, de Guías Malouco, y arrancamos. Pues vamos con la primera de las claves que debes conocer. Hey Freddy, entonces, ¿cuáles son las preferencias del calor? Bueno, lo de hablar de calor o frío en términos científicos es un poquito complejo. Normalmente a ellos les gusta hablar más de diferencia de temperaturas. Pero bueno, lo que tienes que tener en la cabeza es que el universo es muy puñetero y ha determinado que la energía calorífica se va de allí donde está calentita para cubrir o para ocupar los espacios que están más fríos. Yo qué sé, son así caprichosos. Entonces, lo que tienes que tener aquí es: debes evitar que tu calor se vaya para las zonas más frías. De hecho, cuando abrimos una puerta de una casa, realmente no estamos dejando que entre el frío, sino que lo que ocurre es que el calor se va. Así que esta misma norma deberías tenerla en cuenta a la hora de proteger tu temperatura corporal, evitando que te escape la mayor parte de tu calor. Vamos con la segunda clave para entender la pérdida de calor. Oye Freddy, ¿y qué es eso de la pérdida de calor por conducción? Bueno, pues como ya sabes, el calor tiene la puñetera costumbre de irse de las zonas en las que está más cómodo a las más frías para que haya una compensación de temperatura. Bueno, pues la pérdida de calor por conducción ocurre entre dos elementos sólidos cuando se juntan a diferente temperatura. El calorcito pasa de la más caliente a la más fría. ¿Sabes cuándo ocurre esto? Cuando tu culete lo apoyas en una piedra y la diferencia de temperatura lo que hace es que se te enfríe el culete precisamente por ese traspase del calor. Los otros momentos en los que deberías tener en cuenta la pérdida de calor por conducción es cuando vas a dormir y te estiras en una esterilla, pues encima de la nieve o encima de la tierra. Lo que hace la esterilla es evitar que un elemento sólido, nuestro cuerpo y el saco de dormir, entre en contacto directo con un elemento más frío que sería o la nieve o la tierra. Lo que hace ese aislante es precisamente evitar. Esto te puede hacer visualizar otro ejemplo bueno: cuando metes un hierro en el fuego o dentro de agua caliente y lo vas a tocar, aunque sea en el extremo, no la parte que está en contacto con el fuego, vas a darte cuenta de que quema. Eso es porque el elemento, principalmente el metal, es muy buen conductor. Bien, ¿qué es lo que debemos buscar? Elementos como esterillas o como la suela de nuestros zapatos que sean muy malos conductores. Sobre todo que permitan un aislamiento eficaz, eficiente evidentemente, para que tampoco sea una suela muy pesada, entre nuestro pie y el suelo. ¿Lo tienes? Vamos con la tercera de las claves de la pérdida de calor. Oye Freddy, ¿qué es esto de la pérdida de calor por radiación? Bueno, pues la radiación son ondas electromagnéticas que lo que hacen son llevarse consigo, desplazan la energía calorífica. Los radiadores, lo pillas, el sol y los cuerpos emiten radiación y con ella se marcha el calor. Bueno, ¿y esto cómo nos afecta a nosotros en cuanto a la pérdida de temperatura? Bueno, pues quizá te suenen los trajes de neopreno con titanium o con algún recubrimiento térmico. Bueno, pues lo que hace ese recubrimiento es reflectar esas ondas, esa radiación, para que no se marche y que la temperatura quede cerca del cuerpo. Te pongo más ejemplos. Las mantas térmicas, que seguramente conoces porque se utilizan en actividades en la naturaleza y también se utilizan, bueno, pues para evitar hipotermias, sobre todo si se colocan bien, que es con la parte plateada para adentro. Lo que hacen es evitar que la radiación del cuerpo se vaya y por lo tanto se pierda temperatura. Seguro que has pensado en, oye, ¿cómo una capa tan fina puede aislar de la temperatura? No es que aísle exactamente, lo que hace es reflecta esas ondas electromagnéticas. Entonces, una de las cosas que debes de tener en cuenta es la radiación, esa pérdida de calor, y utilizar los medios que tengas para evitar que el calor, con su afán puñetero de irse para las zonas frías, se vaya también de tu cuerpo. ¿Lo tenemos? Vamos con la cuarta de las claves de la pérdida de calor corporal. Oye Freddy, ¿y qué es esto de la pérdida de calor por convección? Bueno, pues la convección es un fenómeno que le ocurre a los fluidos, gases y líquidos, que consiste en que a medida que cogen temperatura se elevan o se desplazan. Piensa, por ejemplo, en agua que estás calentando en una olla, pues lo que está más cerca de la fuente de calor, más cerca del fuego,
lo que hace es elevarse y el agua más fría ocupa su lugar. O un globo aerostático que cuando se calienta el aire que hay dentro, bueno, precisamente de ese recipiente textil, lo que hace es elevarse. Bueno, pues con nuestra piel pasa una cosa similar. Cuando estamos en contacto con el aire, lo que hace es calentarlo en nuestra piel y se pira. Y viene el aire que está más frío, por lo tanto estamos constantemente perdiendo calor. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, pues principalmente con prendas que lo que hagan es evitar que ese aire se vaya. Con un tejido polar y después, por ejemplo, un cortavientos, que lo que hace es evitar que el empuje del viento arrastre ese aire caliente, o con un abrigo, pues con una buena capa de aislamiento, pues de pluma o de Primaloft, que lo que hace es retener el aire ahí, para que no se vaya. Si no lo tienes esto muy claro, te dejo aquí el enlace del vídeo que hemos hecho de abrigos para el frío. En definitiva, lo que buscamos para evitar perder calor por convección es que el aire se mantenga lo más cerca posible a nuestra piel y que no corra. Evitar esa corriente que lo que hace es que perdamos el calor. ¿Lo tienes? Vamos con la quinta de las claves de la pérdida de calor corporal. Oye Freddy, ¿y de qué va eso de la pérdida de calor por evaporación? Bueno, pues esto está relacionado principalmente con el sudor y con el agua que está en contacto con nuestra piel. Pues a causa de la temperatura que estamos emitiendo, lo que hace el líquido que está en contacto es aumentar también su temperatura, y con esos movimientos algunas de las moléculas de agua pasan en estado gaseoso y se llevan parte del calor con ello. Tú sabes perfectamente que si tienes el cuerpo mojado, con agua salada, con agua dulce y con sudor, lo que haces es ir perdiendo poco a poco temperatura. De hecho, la transpiración, el sudor, está diseñado precisamente para rebajar la temperatura de nuestro cuerpo, pues cuando tenemos un ejercicio físico intenso o fiebre. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues precisamente utilizando ropa técnica que lo que haga es separar la humedad de nuestro cuerpo hacia la parte exterior del tejido. Cuanto más expanda la humedad por el tejido, antes se evapora, y no especialmente con el calor de nuestra piel, sino con lo que estamos emitiendo. Cuanto antes se seque la ropa, menos calor perdemos. Por este motivo, los tejidos principalmente sintéticos son los más adecuados para abrigarnos cuando las temperaturas son bajas y el ambiente húmedo. No es el caso del algodón, que tiene una capacidad de secado mucho inferior. Bueno, creo que con esto y con las conclusiones que vamos a ver ahora, debería quedarte ya todo muy claro. Pues vamos con las conclusiones de conducir rápido y convencer con el evangelio. Acuérdate de esta regla mnemotécnica para acordarte de que este calor puñetero que se va de las zonas más calentitas al frío no nos afecta en el cuerpo. Acuérdate que la conducción tiene que ver con los elementos sólidos que están en contacto y se pasa el calor de un lado a otro. Acuérdate que la radiación lo que hace es las ondas electromagnéticas se piran si no ponemos nada que reflecte. Acuérdate también que la convección tiene que ver con la capacidad que tenemos de calentar el aire, sobre todo cuando este aire se va y vuelve a ocuparlo otro aire más frío. Y acuérdate de la evaporación, porque puedes hacer mucho para tu temperatura utilizando ropa térmica, ropa técnica, que lo que haga es que la humedad se disipe lo antes posible para que esté seca. Espero que le hayas sacado algo de provecho a este vídeo. Solamente me queda desearte salud y libertad, y nos vemos pronto. Push 'em on the block.